cosa más china que comerme mi rica botana aquí en el barrio chino con mis palillos chinos. Va para adentro, papá. ¿Qué pasó? A ver. Amigo, no me gustó. ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta de estar en mi querida Ciudad de México y es que wow, hoy les voy a llevar a un lugar fascinante, único. ¿Sabían ustedes que aquí en la Ciudad de México podemos encontrar un pedacito de China, ese país asiático, aquí en la ciudad? Así es, familia, hoy los voy a llevar al barrio chino. Estoy muy emocionada. En estos momentos me encuentro aquí en el Palacio de Bellas Artes. A un lado podemos encontrar la majestuosa y enorme Torre Latinoamericana. Y bueno, vámonos ya a conocer ese barrio chino. A ver qué tiene por mostrarnos. ¡Vámonos! Oigan, y yo vengo caminando de este lado. Sinceramente, creo que yo una vez vine aquí al barrio chino cuando iba en la secundaria, imagínense. Nos trajeron con mi maestro a conocerlo, con mis amigos, con los que estudiamos juntos, pero ya no me acuerdo. Así que me dijeron que estaba justamente al lado de la Alameda, en una calle que se llama Avenida Dolores. Vamos a buscarlo a ver si nos lo encontramos, que ya quiero llegar. Debe estar por acá. ¡Ay, guau! ¡Qué bonito! Vean dónde estamos llegando. Van a pasar los carros, vamos a esperarnos y ahorita nos pasamos la callecita. Y miren, formalmente venimos llegando al famoso barrio chino aquí en la Ciudad de México. Como les decía, este lugar está en la calle Dolores y me fascina porque vean esta fachada. Es como llegar a un lugar asiático. Cuando hemos visto las películas, los lugares chinos, asiáticos, vemos como ese tipo de decoración. En la entrada hay como unas letras escritas en chino. ¿Qué dicen? La verdad yo no sé, pero ahorita voy a preguntarle a alguien adentro a ver si sabe. Y bueno, vámonos, ya quiero explorarlo. ¡Uy, qué delicia! Yo vengo como Ratatouille siguiendo el olorcito y se encontré de este lado estos pancitos. Son panes de colores. ¿Qué es esto? Se llama Jinbao y es pan de harina de arroz, hermosa. Jinbao. Ajá. ¿Y es un pan? Sí, es pan coreano y viene relleno de varios sabores. No tienen huevo ni tampoco tienen levadura. Ok, ¿y qué significa Jinbao? Es pan al vapor. Pan al vapor. Aparte que ven los colores totalmente exóticos. Yo vi de este lado a mis amigas que pasaron por su pancito. Chicas, estos ustedes ya los habían visto. ¿Cómo es que vienen para comprarlos o cómo? Es la primera vez que venimos y venimos a probarlos justo ahorita. Pero algo le llamó la atención, el color, el olor. El color y la forma. Sí, por dos. Yo también quiero probar uno, ¿se puede? Sí, claro. Yo me quiero comer el más exótico, que es este de colores que parece como arcoíris. Y bueno, algo que me sorprende es que comentas que es coreano. Sí. Estamos en el barrio chino, pero este producto es coreano. O sea que hay como una suma de diferentes culturas, ¿no? Así es. Le pones chocolatito arriba. Chocolate en la parte de arriba Dios y se santo. come con la mano. Ay, como me gusta, pero con la mano sale más sabroso. Oh, papá, viene relleno de chocolate. Vean esta delicia, ¿a alguien se le está antojando? La pieza 20 pesos, $1 aproximadamente. Vamos a darle una mordidita, a ver qué tal el sabor. No, los cafecitos. Está bueno, ¿eh? Sí. Lo adentro es de Duvalín, este de dulce mexicano. Wow, está bastante rico, aparte que los colores me encantan. ¿Qué tal? ¿A ustedes cuál se les antoja? Chequen aquí todos los colores que hay. Es de chocolate, vean qué rico. Wow. Aquí vamos a salir rebotando. Vamos a subir unos cuantos kilos. Y es que realmente, ¿quién no creció con tantas caricaturas chinas, japonesas? Como por ejemplo, miren, está de este lado Dragon Ball Z. Es una bebida energizante. Wow, yo creo que te la tomas y sabes hacer el jame, jame, ja. Y a ver, para todas las chicas, que yo sé que a muchas les encanta esta banda coreana,
que se llama BTS. Vean, aquí podemos encontrar también sus bebidas. Estas son, me comentan, unas bebidas de café. Se han puesto de modísima. Son la nueva belleza masculina. La verdad, no es mucho mi estilo, pero bueno, les encanta a las chicas. ¿Dónde están los fans de BTS? Que se reporten aquí abajito. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Oigan, venimos llegando de este lado al barrio y quiero que me digan si alcanzan a ver allá arriba que dice Hong King. O sea, como si dijera Hong Kong, algo así. Aquí, además de todos los turistas que vienen a conocer, también podemos encontrar muchas personas asiáticas. La mayoría tiene sus negocios e inclusive vean esta figura que venimos encontrando de este lado. Me parece que es de mármol. Está bastante original. Por lo que leí en internet es que estas son puestas aquí en la entrada para proteger de los ladrones, de los rateros que vengan aquí a estos negocios. Ya saben que son también como esas ideologías chinas, pero wow, son los que te reciben aquí en la entrada del barrio. Venimos llegando a este lugar donde venden ramen fritos, pan al vapor y rollitos primavera. La verdad es que esto se ve bastante bueno. Quiero probarlos, a ver qué tal están. ¿Qué es esto? Es ramen frito, se prepara con agridulce, soya y sriracha. Es como una botanita. Es una botana, es un snack, claro que sí. ¿Quieres que te prepare uno? ¿Cuánto cuestan estos? 5 pesos. Oye, ¿y este ramen de qué está hecho? Está elaborado con harina y huevo, es una pasta elaborada de harina y huevo. Muy deliciosa, ¿eh? O sea, en lugar de comprarse unas sabritas en China, ¿se compran un ramen frito o esto es ya más mexicano? No, esto ya es un poco más mexicanizado, ¿no? Que bueno, los mexicanos a todo le encontramos, así que se hicieron estos ramen fritos, porque ya saben que nos encanta todo lo frito. Y ¡voilà! ¡Qué cosa más china que comerme mi rica botana aquí en el barrio chino con mis palillos chinos! Se ve bastante bueno. Ay, Dios santo, esto huele que va a estar picoso. De esas veces que miren, empieza aquí como una salivita media amarguita. Y bueno, a ver si no lo dejaste bien picoso, ¿eh? No, pero más dulce para que no pique. Vamos a ver, la agarramos de aquí un poquito. Muévelo para que no pique. ¿Cómo que muévelo? ¡Ah, el ramen! Así como no. Ahí va. A ver, aquí está el ramen. Va para adentro, papá. Amigo, ven. ¿Qué pasó? A ver. Amigo, no me gustó. No digas cosas. ¿Qué hacemos o qué? ¿Te lo cambio? ¿Te ¡Me preparo? encantó! Oh, está bueno. Diles que cómo está riquísimo. La verdad está rico, está bastante crujiente. Un poquito difícil morderlo con las muelas, pero está picosito, dulce, acidito. Está bueno para venir caminando por el barrio chino y comerse su fideito. Y es que realmente es sorprendente la cantidad de cosas que podemos encontrar aquí en el barrio chino, desde restaurantes, comidas, bebidas y mucho más. Y es que esta cultura ha rebasado las fronteras. Díganme, ¿quién no tiene un producto en su casa que dice hecho en China? ¿Quién no ha comido en un restaurante chino? Bueno, hasta los autos chinos ya andan por diferentes países. Es una cultura que me fascina, que me encanta. Aquí puedes venir a tomarte fotos, a comer, a comprar chacharitas y mucho más. Así que vamos a seguirlo explorando. Llegando a este lugar que se llama Tong Fong, que ya me explicaron que significa vientos de oriente, y es una tienda totalmente china, de esta cultura asiática. Estoy sorprendida de la cantidad de cosas que podemos encontrar en el techo, en las paredes. Y bueno, a ver, ¿qué más chino podemos pedir que este gatito de la suerte? Me dicen que funcionan estos con pilas que se les ponen aquí abajo, y hay algunos más también que son solares, como estos que justamente aquí se andan moviendo. La verdad es que están geniales. Vean, aquí también están estos refrigeradores con cervezas. ¡Qué rico! Estas sí se me antojan. Y de este lado tenemos todas las especies para cocinar. Por ejemplo, hay aquí un vinagre de arroz, salsa de ostiones, la típica salsa de soya que nos dan cuando vamos a la comida china, al sushi también, que bueno, es japonés. Pero es que, bueno, realmente
Obviamente a la gente últimamente le ha fascinado toda la comida asiática. Díganme en qué lugar no vamos y vemos un restaurante chino y siempre está súper lleno. Además, con dato súper interesante es que leí que hay más de 3,000 familias de origen chino viviendo aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, que vengan aquí y que puedan encontrar un pedacito de su país, creo que debe ser delicioso. Vean, aquí también encontramos este que se llama pillao, que es pues como dragoncito, ¿no? Y esta ranita de la suerte que tiene como ojos enojados. Y es que como que ellos, los chinos, siempre andan con esas ondas de la suerte y así, ¿no? Aquí encontramos más dragoncitos y ¡guau! Vean lo que encontré de este lado. Dice juego de katana. Estas son como unas tipo espadas. Bueno, realmente son unos sables, es el nombre correcto, que son sumamente filosos. Vean, aquí hay de diferentes precios. Esta cuesta 450 pesos mexicanos y la más cara 1,045 pesos. Yo creo que con una de estas sí le anda sacando el ojo a alguien, ¿eh? ¿Será que la podemos? Oh my God. Oh my God, vean esto. Está súper filosísimo. Y es que bueno, yo lo he visto mucho en las películas. Lo voy a meter con mucho cuidado. No voy a hacer que me voy a cortar la manita. La vamos a acomodar de este lado. Wow. Vean, 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 vean. Soy fan de esto. La ropa también china. Hay de diferentes modelos, diferentes colores. Ellos siempre abunda el rojo en toda su cultura. Este me encantó, además que la tela es súper suave. Es como si fuera tipo de seda. Y voilà, me hicieron el favor que me pudiera probar este bonito kimono de mujer. Estoy sorprendida con la tela, está súper suave. Y dije, bueno, ¿y cómo me lo voy a meter? Bueno, tiene de este lado un cierre, vean. Y acá tiene también como unos botoncitos que nada más se le abren y es mucho más fácil que se prueben. Vamos a ver qué tal me veo de chinita. Total, china de cabello, ya estoy. Y bueno, yo hoy que ando grabando este videazo aquí en el barrio chino, cuéntenme qué tal se ve este kimono. Vale 480 pesos. Vean alrededor, hay muchísimos modelos, muchísimos colores. Están divinos. Yo me llevo el mío para andar ahora modo china activada. Que se tiene es que cuando uno se encuentre un budita hay que sobarle la pancita. Yo me encontré de este lado a este enorme budota que wow, se ve que mucha gente ha pasado de este lado a sobarle porque miren, se le ve como descarapeladito, así que yo miren, le voy a sobar toda la panzota por acá para que nos dé muchísima suerte para toda la vida. Gracias, budita. Miren sus piecitos, también gorditos. Está hermosa, me encantó. Algo que se me hizo súper curioso y que se los quiero compartir es que el Año Nuevo chino siempre se representa con un animalito. Este año es el conejo y miren, lo podemos encontrar de este lado. ¿A poco no está súper lindo? ¿Y qué creen? Aquí también está un bonito gatito que me encontré. Vean qué bonito está con esos ojitos. Y bueno, yo pregunté, bueno, ¿y cómo es que se define el animal de cada año? Y me dicen que se define de acuerdo al zodiaco. El año pasado fue un toro, este año es un conejo y así 12 animales que se van cambiando en todo el año y así mismo también cambia como el elemento. Me parece que hay agua, hay madera, hay fuego y un ejemplo, un año es el conejo de fuego. Años después puede ser el conejo de agua y así se van cambiando. Este año fue el bonito conejito. ¡Guau! Chéquense lo que hay de este lado. Vean qué belleza. Se llaman campanas de viento o móviles. Me dice que cada uno es para algo diferente. Hay para la suerte, para las buenas energías, para la protección, también para las malas vibras. Y guau, pasar por aquí, miren, es una belleza de sonido. ¡Qué divinos! Yo quiero uno para mi casa, pero este me sorprendió. Voy a moverlo y quiero que lo escuchen, ¿eh? ¿Listos? Que ahí va. 1, 2. ¿Lo oyen?
Pareciera esto más fuerte que la campana de la iglesia. Podemos encontrar diferentes modelos. A mí me encantó este, me fascinó este de la manita, este del arbolito. La verdad es que yo quiero todo. Venir aquí al barrio chino es venir a comprar de todo. Todo está bonito. Voy a poner que todos suenen para que tengamos buenas vibras. Suerte, alegría siempre. Para mí y para ustedes. Oigan, es que chéquense de este lado. Ya encontré estos cafés con los nombres de cada personaje de BTS, esta banda de K-pop. ¿Se imaginan ustedes eso? Tener un café con tu cara de este lado. Yo voy a mandar a hacer los míos, café catalán, para que miren, anden como yo, con la pila al mega 100, al millón. Miren estas sombreras que encontré por acá. A mí me encantaron. Ya ando bien modo chinita activada. Cuestan 100 pesitos y estos los ocupan en China, pero como ya cosechan mucho el arroz, como se van a los campos y que no les pega el sol, se ponen sus sombreritos y van trabajando mucho más a gustito. Miren estas bolsitas que encontré de este lado. ¡Wow! Los chinos pintan todo con caritas, con colores. Aquí podemos encontrar de diferentes presentaciones y lo que tenemos adentro, adivinen qué son. Galletas de la suerte, de esas que dan cuando uno va a los restaurantes. Yo quiero abrir una, me dicen que vale 10 pesitos y trae adentro 4 galletitas. Voy a abrir el mío. Aquí andan mis compadritos bien aplicados haciendo las bolsitas. Espero que me hayan puesto las medias de la suerte a mí, ¿eh? Eso, pues venga. A ver qué me dé para la suerte hoy. Lucky Fu, galletas de la suerte. Dicen que estas no saben muy buenas, pero pues es como lo típico, ¿no? Miren, vamos a dar una mordidita. Bueno, ¿no? Sabe rico. Como una galleta crujiente. ¡Wow! Dice mi galleta de la suerte, hoy peinas conejo. ¿Qué significa hoy peinas conejo? No entiendo. ¿Alguien sabe? No sabría decirte bien. Pues es que vienen muchas frases. Entonces, Bueno, este año nuevo chino es el año del conejo, ¿no? pues sí, exactamente. Hoy peinas conejos, eso suena como medio albur, ¿no? La verdad, yo me voy a quedar con la incógnita, ahorita voy a investigarlo, pero si alguien sabe qué significa hoy peinas conejo, déjenmelo aquí en los comentarios, no sean malitos. ¡Qué rico! Vean lo que encontré de este lado. Dice helados a la plancha. A ver, familia, si alguien quiere venir a este barrio, vénganse preparados para la comedera, pero aquí todo se antoja. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este helado. Y chéquense de este lado la cantidad de sabores para las nieves que hay. Realmente le pueden poner de todo lo que más te guste. Chocolate, Kinder Delice, Ferrero. Yo ya pedí el mío y quiero que me lo preparen. Oigan, yo estoy sorprendida con la cantidad de dulces que podemos encontrar por aquí. Amé su presentación, chéquense. Yo jugué con estos. Eran los controles del Super Nintendo. Algo que era como, se le llamaba el Family, ¿sí recuerdan? Que se le soplaba y se le ponía encima como el cartucho. Está genial. Mi favorito, Mario Bros. Miren las estrellitas que hacían que no te pasara nada. Los honguitos para que crecieras. O estas cajitas que se ponían en Mario Bros. Y pim, 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 brincaba una sobre otra. Hello Kitty, Rikakuma. Miren, bueno, esto ya es más americano, pero está sorprendente la cantidad de dulces que podemos encontrar por acá. Está fascinante esta tienda. Vean la cantidad de bebidas orientales que podemos encontrar por acá. Me dicen que de las más vendidas son estas que se llaman soju. Son bebidas alcohólicas. La verdad que bueno que me lo dijeron porque yo la veo y pareciera como si fuera una agüita de fresa. Pero hay que tener mucho cuidado porque además que el porcentaje de alcohol es sumamente alto. Esta, por ejemplo, tiene 13 grados de alcohol. Dependiendo del sabor, es el grado de alcohol. Hay de limón, de fresa, de cereza, de pepino, toronja. Este soju que tenemos por acá,
que dice que existe desde 1924. Adivinen qué porcentaje de alcohol tiene. Nada más y nada menos que 17 grados. Yo creo que con una de estas terminas hablando chino, japonés, mandarín y todos los lenguajes. Está criminal, loquísimo este lugar. Vean las de acá arriba. Todos los personajes de Goku, Vegeta. Acá está ella, Sailor Moon. ¡Wow! Estoy encantada con este lugar. Yo lo quiero todo. Y vamos a preparar de este lado mi helado frito. Chéquense, este es el líquido que se va a poner aquí en la plancha. Y wow, la verdad creo que va a ser fenomenal el resultado. Que comience la magia. De este lado tengo ya mi heladito a la plancha. La verdad es que se ve delicioso. Le pusieron crema batida, granillo, estos copitos como de galletita. Y yo lo voy a agarrar con la manita, porque eso se ve que está criminal. Delicioso. Vean, vamos a probarlo. 60 pesitos aquí en el barrio chino, en esta tienda de dulces asiáticos. Wow, ya quiero morderlo. He probado helados ricos y este está lo que le sigue. Muerdo el chocolatito. Me encantó, familia. Oigan, y yo la verdad me siento como barrilito sin fondo, porque a pesar de que me la he pasado comiendo de aquí y comiendo de allá, la verdad es que no me he llenado, y algo muy tradicional para venir a hacer aquí al barrio es probar la comida china, la auténtica, la original. Por eso vengo llegando a este restaurante que se llama Bar Cuatro Mares. Me gustó la decoración, se ve muy oriental, muy asiático, así que vamos a probar la comida china. Bienvenidos. Y sí, hay algo que me puede encantar de la comida china, es que los platillos son muy vastos, es decir, te sirven harto. Vean lo que yo pedí de este lado, un rico arrocito que viene con brócoli, elotitos, se ve bastante rico. Por acá un chop suey, que bueno, es ese germinado como de arrocito, le ponen apio y lo pedí con pollito. Y por acá, unas costillitas de cerdo en salsa agridulce, y no podían faltar unos ricos rollitos primavera. Yo la verdad no sé por dónde empezar, no sé dónde me voy a meter toda esta comida. Bueno, sí sé, porque tengo dos invitados muy especiales que me acompañaron en este video, que son mis papás de este lado. Aquí andan de este lado, así que bueno, hay para todos. Yo voy a empezar a darle una mordida de aquí directamente del platito, porque hay confianza, ¿verdad? No se molestan que agarre del plato. Miren, es una costilla de cerdo que viene empanizadita y esta salsita agridulce. Vamos a probarla. Buenísima. El cerdo saben que siempre es garantía. El sabor es muy rico. Viene acompañada de jícama, de rabanito, de zanahoria. Me gusta. Ahora vamos a darle aquí una probadita al chop suey. Es este germinadito de frijolito. Va para adentrito. Más fitness, un poquito más saludable. 10 de 10. Proteína, un poquito de verduras y vamos con los carbohidratos. Un rico arrocito de verduras, papá. Va para adentro. La comida china es buenísimo, pero probarla aquí en el barrio chino es aún mejor. A comer y provechito. ¡Ay, no puede ser! Vengo ahora sí súper llena. Yo llegué aquí al barrio chino caminando y creo que me voy a ir, miren, botando entre tantas cosas que comí. Ya, ahora sí, no puedo más.
pero sinceramente he pasado una maravillosa experiencia, un maravilloso día en este lugar. Familia, el barrio chino es súper recomendado para que vengan todas las familias. Además, que miren, es para todos los bolsillos. ¿Quieres venir a ver? ¿Quieres comprar algo? Es una experiencia súper linda. Y bueno, es momento de continuar. Les quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este video. Yo soy Brenda Catalán y recuerda seguirme aquí en redes sociales. Si este video te gustó, apóyame poniendo un like y escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Y desde el barrio chino, yo te mando, mira, ¡mua! ¡Mua! Un chino de besos, con mucho cariño. Bendiciones y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Mua!